Hola, muy buenas tardes para todos. Gracias por conectarse esta tarde para informarse de lo que la Universidad de la Ciudad les está ofreciendo. En este caso, el Profesorado Universitario de Educación Primaria. Gracias por este tiempo. Vamos a tratar de informarles de qué se trata la carrera, cómo es la experiencia en nuestra universidad, qué ofrece nuestra universidad como alternativa formativa de futuros docentes de nivel primario. Me presento, soy María Inés Plaalba. Yo soy quien coordina la carrera en la Universidad de la Ciudad, así que, bueno, digamos, soy la primera cara que van a ver como presentación de este proyecto. Vamos a hacer así, si les parece bien la metodología. Yo voy a hacer una presentación que intenta ser lo más clara posible. Ustedes, mientras va sucediendo la presentación, si quieren pueden escribir al chat preguntas que vamos a responder hacia el final de este encuentro. Vamos a ir tratando de ir dilucidando las dudas que tengan para que todo el mundo se vaya con las cosas lo más clara posible. Igualmente hay otros medios luego para seguir consultando. Así que si les parece bien, otra vez bienvenidos a todos y a todas y empezamos. Creemos realmente que la Universidad de la Ciudad, que ha comenzado este año con sus clases, ustedes saben que la primera cohorte ya comenzó en marzo, puede llegar a ser tu próximo paso en tu vida tanto profesional también como personal. Nosotros nos vamos a hacer, si les parece bien, una pregunta, porque en el mundo que vivimos es bastante extraño y raro, a veces, preguntarse por qué apostar a la docencia. Aparentemente hay muchos indicadores que nos estarían diciendo que no vale la pena apostar a la docencia. Así que mi intención es mostrarles dos aspectos o dos dimensiones diferentes, una interna que se refiere al país y a la situación en general que viven los niños de la edad que nosotros tendremos como alumnos, y además otra es qué es lo que está pasando en el mundo, en qué momento cultural nos encontramos y por qué la educación no solamente es necesaria, sino es absolutamente necesaria. Volvemos a la anterior. Fíjense, si miramos un poco la educación en cifras, nos podemos volver a preguntar por qué vale la pena apostar a la docencia. Se supone que dentro de unos años, no muchos, va a haber un 70% de nuevas profesiones y trabajos que son desconocidos hasta ahora, es decir, para los cuales hoy no estamos formando. Otro dato que tenemos importante, yo voy a hacer como una focalización en diferentes tipos de datos. El 50% de los estudiantes que ingresan a la secundaria no termina ese nivel en la Argentina. El 40% de los niños en el 2019 recibían ayuda alimentaria en el espacio escolar o en un espacio comunitario, lo cual implica que hay una carencia profunda que conocemos respecto del tema de alimentación. De los pobres, el 62, de los 50 de los pobres, de los niños pobres, el 62 son niños pequeños. El 56% de los menores de entre 0 y 17 años carece de una obra social, mutual o prepaga. Toda esta información que estamos contando está sacada del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina. Hay chicos, hay un 21% de chicos, casi un 22%, que viven en estado de hacinamiento. Hay un
casi 15% de indigencia de niños, lo cual significa, de niños indigentes, lo cual significa que no tienen ni para comer, ¿no? Lo cual ustedes conocen, además hay un 60% que está en una situación de pobreza importante, pero hay un 14,8% que inclusive no tiene, es decir, está por debajo de la línea de pobreza. ¿Por qué estamos diciendo esto? Porque no solamente que no se está cumpliendo un derecho básico, sino que esto afecta notablemente a lo que tiene que ver con el desarrollo y la maduración cerebral, afectiva, etcétera, de un niño cuando llega a la escuela. En el 2019 hubo un 23,9% de niños y adolescentes que en sus familias tenían la violencia como método para disciplinarlos. Seguimos. Fíjense qué interesante este tema. El 60% de los chicos de entre 5 y 17 años no realizaba al 2019 ningún deporte o actividad física o actividad extraescolar. Y el 80% de los niños no hacía ninguna actividad relacionada con artes, con cuestiones culturales, con teatro. Es decir, hay muy poco contacto con ese mundo cultural. En 2019, el 43% de los jóvenes de los hogares con menores ingresos finalizó el nivel secundario. Solo el 43%. En matemática, nosotros venimos con tanto en el operativo Aprender como en PISA, que es un operativo internacional, nosotros tenemos que solo el 28,6% alcanzó en matemática un desempeño satisfactorio. Y en lengua tenemos que el 38,3% alcanzó un nivel no satisfactorio y poco satisfactorio. El nivel satisfactorio de lengua es bastante básico también. Se estima que el 60,4% de la población no tiene libros en la casa. Imagínense el tema del mundo cultural de los chicos, o de muchos de los chicos. Un 48,7% tiene un déficit en cuanto a la tecnología en su propia casa, en cuanto a que no tiene PC. Y hay un 55% de los chicos entre 5 y 17 años que no tienen un comportamiento lector, es decir, que no han leído libros en estos últimos años. Seguimos. Estos son datos cuantitativos de la Argentina, pero ¿qué pasa en el mundo? Evidentemente estamos en un cambio de época, estamos transitando otro mundo. La pandemia nos lo ha venido a mostrar con mucha claridad, creo yo. Ha sido un gran orientador y señalador de esta situación que vivimos. Hay tres características fundamentales que tiene nuestra época, que son la complejidad de las situaciones, la incertidumbre que vivimos día a día, es decir, no saber qué va a pasar mañana, y la volatilidad de todo lo que se consigue hoy. ¿No es cierto? Es decir, lo que hoy tenemos volátilmente desaparece en un futuro próximo. Vivimos en una sociedad de la información, sin duda, esto está dicho muchas veces. Para pasar, lo que pretende esa sociedad de la información es pasar a una sociedad del conocimiento, es decir, que esa información se produzca en conocimiento. El conocimiento hoy está al servicio de la gente, mediado por las tecnologías digitales, sobre todo cosas que no pasó nunca antes. Antes, para ir a buscar un conocimiento había que ir a buscar un libro. Hoy está a demanda de quien lo solicite, pero así como es una gran oportunidad, ¿no es cierto?, de democratización, como se llama, del conocimiento, también es una situación de mucho respeto, porque hay que ver cómo se accede a esa información, cómo se procesa ese conocimiento o esa información para convertirla en conocimiento, qué validez le damos a las fuentes que buscamos, cómo sabemos que ese conocimiento es realmente verdadero, cierto, probado, fiable. Por eso el tema hoy del gran desarrollo futuro
en el que en algún momento la universidad también decidió incorporarse a esta tendencia, que tiene que ver con lo que ustedes conocen o han escuchado seguramente como Big Data e inteligencia artificial. Es decir, o antes, en el mundo industrial, la energía era el valor, y hoy, en el mundo que vivimos, el conocimiento es el valor. Eso, nos guste o no nos guste, es la sociedad en la que estamos viviendo y a la que se enfrenta la educación. Seguimos. Entonces, frente a esta situación, tanto de lo que vimos de lo cuantitativo referido a nuestro propio país, todas estas carencias, esta fragmentación, esta separación importante también entre los que están pudiendo aprender de un modo más o menos normal, y aquellos que se han caído inclusive del sistema educativo, que la cuarentena y la presencialidad y la virtualidad han mostrado con creces, y todavía falta que baje el mar para ver en qué situación hemos quedado. Y viendo esto que pasa en el mundo, esto de la incertidumbre, la volatilidad, de que los trabajos de hoy, dentro de unos años, no van a ser los trabajos del mañana, esto de que el chico tiene que convivir con una abrumadora cantidad de conocimientos e información, de que va a ser seleccionado en su trabajo inclusive por una situación que tiene que ver con cuánto sabe y cuánto sabe hacer, nos lleva a estos desafíos educativos. ¿Cuál es la función de la escuela? ¿La escuela tiene la misma función que hace 50 años atrás en este contexto? La escuela funcionaba para transmitir conocimientos que eran absolutamente estables. El tema de la volatilidad y la incertidumbre no es que no existió nunca, pero eran apenas percibidos. La tecnología no tenía la aceleración y la profundidad que tiene hoy. Entonces, ¿para qué está la escuela? ¿Para dar conocimientos? ¿Solo para eso? Esto es una pregunta que intentamos desarrollar a medida que ustedes van, o los que se anoten cursen la carrera. La otra gran pregunta que se hacen en el mundo, esta es una pregunta muy importante, que replantearía absolutamente lo que se realiza en las escuelas, es ¿qué vale la pena enseñar? Y cuando digo que vale la pena enseñar, me estoy refiriendo no solamente a contenidos utilitarios, sino a qué es significativo que los alumnos aprendan hoy. ¿Solamente contenidos? ¿Contenidos para recordar? ¿O necesitamos que el alumno aprenda otras cosas más que todavía no están totalmente institucionalizadas en el horizonte de las escuelas? ¿Qué pasaría con los diseños curriculares si los ponemos frente a esta situación y decimos, ¿es esto lo que tenemos que enseñar? Entonces, ¿qué vale la pena? ¿Qué es significativo enseñar en el colegio? ¿Hay que enseñar tanto? ¿Hay que enseñar de ese modo? ¿Hay que enseñar esas cosas? ¿Hay que enseñar competencias? ¿Hay que enseñar capacidades, habilidades, criterios, actitudes? El otro gran tema es la educación emocional. Evidentemente, en el mundo en el que vivimos, no podemos pensar en una educación que no apunte a la formación de la voluntad, de los afectos y de la emoción. Nadie puede vivir normalmente en una sociedad incierta, compleja, volátil y ambigua. Eso es, yo les diría que hasta antihumano. Por eso es tan importante el fortalecimiento de lo que es lo emocional, de reconocer emociones, de poder trabajarlas, de poder saber quién soy frente a este mundo que destruye identidades, pero que también da grandes posibilidades. Por eso la educación emocional, y lo decimos simplemente como un título en este caso, da mucho para hablar, es algo que no puede faltar, es un desafío que tiene la escuela, la escuela junto con la familia, por supuesto. El otro gran desafío es el de las aulas heterogéneas. Ya no estamos en la sociedad industrial donde todos tenían que salir formateados del mismo modo. Hoy lo que se valora y lo que se potencia y se enfatiza es que cada uno pueda desarrollarse integralmente, pero haciendo énfasis en aquel don o talento que tiene. Por lo tanto, la escuela no tiene que homogeneizar. El concepto de aula heterogénea, que es un concepto muy pedagógico, apunta a eso, y para eso hay que estar muy preparado.
Si yo tengo un grupo de 40 alumnos y tengo que trabajar para que desarrollen sus potencialidades verdaderamente y no formal o burocráticamente, yo tengo que estar preparado profesionalmente para poder saber hacer eso. Y no es fácil. El otro gran tema, por supuesto, son las tecnologías digitales. En la universidad comenzamos desde el primer momento con el tema de la enseñanza de la tecnología digital como potenciadora del aprendizaje. No es que va a haber una materia que se llama tecnología digital y que la vas a ver cuando está terminando. Todo nuestro entorno es digital y empezamos a aprender cómo usar esa tecnología para los docentes en cuanto a que nos enseñan, y los otros como alumnos cómo las aprovechamos. Es decir, que desde el día 1, desde el curso de iniciación a la vida universitaria, esto está presente en nuestra vida normal como alumnos de la Universidad de la Ciudad. Y por último, en el sentido de lo que queremos formar, evidentemente el desafío educativo es formar un docente profesional. No basta con que me gusten los chicos, lo cual es necesario, por supuesto, con que me guste estar con la niñez, no basta con ser intuitivo, que es muy importante, sino que debo ser un profesional. Es decir, imagínense, para todos estos desafíos, yo tengo que estar preparado de tal manera que pueda tomar decisiones pedagógicas en cada momento, sabiendo para qué y por qué las tomo. Y además poder reflexionar sobre lo que hice para poder seguir mejorándolo. Y lo último, y está puesto arbitrariamente ahí como de mucha proporción, el aprender a aprender. En definitiva y en síntesis, una escuela hoy puede hacer muchas cosas, pero hay algo que no puede dejar de hacer por el mundo que le toca vivir al alumno que vamos a tener hoy o mañana o dentro de 4 años en primer grado, por ejemplo, que es aprender a aprender, porque siempre va a tener que estar aprendiendo. Entonces la escuela lo que tiene que hacer es no cerrar esa posibilidad, sino abrirla para que el niño pueda aprender solo para seguir aprendiendo e ir dialogando con ese mundo tan cambiante, volátil, incierto, ambiguo, global, que le va a tocar vivir, que le toca vivir hoy. Seguimos. Entonces, ¿qué es el profesorado de la universidad? Un profesorado universitario. ¿En qué consiste? ¿Cómo es la propuesta? ¿Para qué lo creamos? ¿Y a quiénes va dirigido? Eso serían un poco las preguntas que vamos a intentar responder ahora. Seguimos. La Universidad de la Ciudad se plantea en principio, porque démosle un marco a esto, es decir, ¿dónde lo estudiamos? En una universidad que nace, es decir, tiene sus orígenes en el 2017, pero que se lanza en el 2021. Y se presenta como una alternativa formativa, que quien quiera la podrá elegir y quien no quiera no. Somos una alternativa más dentro de la oferta que hay respecto de la formación docente. Lo que tiene algunas características vamos a señalar que está ofreciendo la universidad con esta carrera. Es una carrera de grado. ¿Eso qué significa? Lo voy a explicar bien porque a veces no se entiende. Carrera de grado significa que hay una carga horaria básica, como cualquier otra carrera de grado de la universidad, como un licenciado en ciencias políticas, como alguien que estudió o que estudia contabilidad, o estudia comercio exterior, o estudia derecho, o estudia licenciatura en ciencias biológicas, etc. Es una carrera de grado, es decir, tiene más de 2.600 horas, se hace en la universidad, y que sea de grado significa que te permite a vos pasar automáticamente, una vez que la termines, en ese continuo desarrollo profesional que el que elija la educación va a tener que tener, como tiene cualquier carrera, vas a poder pasar automáticamente a cursar algo de posgrado sin tener que hacer un estudio intermedio o lo que se llaman ciclos de complementación. Es una universidad que nace blended, es decir, que ya desde la entrada, si bien nosotros, cuando las condiciones sanitarias lo permitan, vamos a ir físicamente a la universidad, sin embargo, va a haber siempre un porcentaje que va a ser virtual. Entonces, siempre lo virtual y lo presencial, hoy es totalmente virtual, pero lo virtual y lo presencial van a dialogar siempre, desde el inicio.
Siempre va a haber cosas que van a ser de carácter presencial y otras que van a tener esta modalidad virtual o blended. Es decir, que es una mezcla, un híbrido entre lo presencial y lo virtual siempre, desde primer año hasta la residencia que hagas. Es una universidad que por supuesto ve al estudiante como central, está en la centralidad del proyecto. Esto significa educativamente muchas cosas, y también queremos que los que se formen como docentes en la universidad también lo hagan esto con sus alumnos, donde lo importante y mi única preocupación es el estudiante, su contexto, y hacer que este estudiante aprenda. Esa es mi preocupación. Mi preocupación no es mostrar cuánto yo sé, sino generar ámbitos y experiencias donde mi alumno sea el centro y yo haga todo lo posible para que ese alumno encuentre en mi enseñanza experiencias que valen la pena vivir. Y como universidad se dedica a funciones esenciales como son no solamente la docencia, que estábamos explicando recién, sino la investigación. Hay mucha fuerza puesta en esto, a medida que vayamos creciendo como universidad, en crear conocimiento pedagógico y en hacer partícipes paulatinamente, a medida que van avanzando en la carrera, a los alumnos en procesos de investigación. La extensión, es decir, intentamos que la universidad sea porosa, abierta, en donde nosotros todo aquello que podamos hacer por el bien y la mejora continua, por ejemplo, de las escuelas de la ciudad, lo vamos a hacer, es decir, capacitaciones, transferencia de conocimientos, experiencias dentro y fuera de la universidad, etc. Con el siguiente punto, por ejemplo, el tema de la internacionalización. Vamos a tener seguramente experiencias de aulas hermanas en otros países, donde vamos a cursar, a veces más puntualmente, otras veces de modo más extendido, en el mismo momento que están cursando otros que estudian nuestra misma carrera en otro país. ¿No es cierto? ¿Esto para qué? ¿Por qué la internacionalización? Esto es un eje fundamental de la universidad, porque la universidad hoy no se concibe cerrada sobre sí misma, sino que tiene que estar abierta al mundo. Y eso tiene cosas y tiene modos muy concretos de realizarse. Y el otro gran tema es el tema de la profesionalización de la que hablábamos antes, es decir, queremos proponerte una formación por la cual tengas vocación docente, fundamental, si no es imposible empezar a hablar, sino que además seas un profesional de la educación. Es decir, puedas tomar decisiones fundadas, habiendo analizado contextos, sabiendo por qué lo haces, para qué lo haces, estar en una continua actitud de aprendizaje y siempre sabiendo que las cosas se pueden hacer mejor. Es una propuesta innovadora porque buscamos formar en competencias, es decir, hacer competencias profesionales y generales, que ahora las vamos a ver, para ayudarte a que logres comprensiones más que retención de datos. La comprensión es otro nivel al tema de saber o de conocer o recordar un dato, a que entiendas que la formación práctica es una fuente de conocimiento, y no solamente la clase mal llamada teórica puede brindarte conocimiento, sino que la experiencia que vos vas a ir viviendo en muchas materias, en casi todas diría yo, y en otras específicas que son de la práctica docente, que empiezan ya en primer año, son fuentes también de conocimiento para vos. De ahí podés sacar enseñanzas, conocimiento pedagógico, didáctico, confrontando lo que te sucede con, por ejemplo, marcos teóricos. Estamos convencidos que también, y sobre todo en este tipo de carreras, se aprende haciendo, no solamente, es decir, no es que tenemos una disputa entre lo teórico y lo práctico, pero queremos revalorizar lo práctico, y esto del aprender haciendo, que ya muchos autores muy conocidos de hace muchos años lo venían diciendo, ¿no es cierto? Tener redes de vinculación, la idea es que nosotros tengamos una vinculación muy inteligente con las escuelas de la ciudad para poder hacer nuestras prácticas, y con otras instituciones y organismos con los cuales podamos vincularnos y seguir aprendiendo, y tener otras visiones de lo que es la educación, formal, informal, etc. Desarrollar la visión comparativa, es decir, saber qué está pasando en otros lugares, no para copiarlo, sino para poder aprender o adaptar algunas cosas que pueden parecernos interesantes. En el mundo de hoy es muy importante tener esta visión ampliada. Tecnologías digitales transversales, como dije antes,
y fundamentalmente también esto de los desempeños interdisciplinarios, es decir, cómo trabajar una misma temática, problema o proyecto en conjunto y al mismo tiempo con varias talleres, seminarios o materias, ¿no? Es decir, esta visión del diálogo entre las disciplinas es un elemento fundamental para el mundo en que vivimos, porque ningún problema además se resuelve de a una sola materia o ciencia o saber, sino que cada vez como es más compleja la realidad, esto también es una exigencia de la formación del docente. Poder tener una visión mucho más interdisciplinaria y completa de aquello que está, por ejemplo, enseñando. Y nuestro propósito, esto es algo que dijeron los alumnos de la primera cohorte, en unas apreciaciones, encuentros que tuvimos, el propósito es transformar la educación en todo lo que podamos, poniendo nuestro grano de arena, educar y acompañar y guiar a mis alumnos del siglo XXI, es decir, ser muy conscientes de que estos chicos están viviendo en otra época y necesitan otras cosas, dejar huellas en nuestros alumnos, huellas positivas, por supuesto, que lo hagan crecer, y aprender a ser docente trabajando en equipo, que es otra de las características fundamentales. Seguimos. Si les parece bien, podemos ver un pequeño video aquí, para pensar. Podemos cliquearlo. Muchos dicen que la escuela no les está enseñando a los chicos a pensar. Yo creo que es mucho peor. Les estamos enseñando a no pensar. Yo soy investigadora en educación y uno de mis pasatiempos es recorrer escuelas y recoger todas las preguntas que aparecen en los pizarrones. Me encantan los pizarrones porque son como una manera de meterme como una espía un ratito a lo que pasa en el aula. Son una gran ventana a lo que está pasando. Yo me dedico a investigar cómo se enseñan las ciencias naturales en las escuelas, desde el jardín de infantes a la universidad, y pensar maneras de mejorar eso. Y en general me encuentro con todas preguntas muy parecidas, todas cortadas por la misma tijera. Les cuento algunas, de paso, vean si se las saben. ¿Qué es una célula? ¿Cuáles son sus partes? Te iban bien, ¿no? ¿Qué es la nutrición? ¿En qué se diferencia de la alimentación? ¿Qué tipos de formas puede tomar la energía? ¿Cuántas capas tiene el planeta Tierra? A ver, con esta los mato. ¿Qué dice la primera ley de Newton? Y esta última, pongo plata, apuesto a que todo el mundo alguna vez la estudió en la escuela y que muy poquitos me la podrían responder hoy. ¿Cuáles son las fases de la mitosis? Horror, ¿no? ¿Qué tienen en común todas estas preguntas? Son preguntas fácticas. Son preguntas que se responden con un dato, con un hecho, con una definición. Son preguntas cuya respuesta busco en un libro, la copio, aunque no la haya entendido del todo, me la olvido mañana, si quiero. ¿Está mal que estén estas preguntas en los pizarrones? Yo no creo que esté mal. De hecho, está bien. Queremos que los chicos salgan de la escuela sabiendo que es una célula, sabiendo que de distintas formas puede adoptar la energía. El problema no es que estas preguntas estén en los pizarrones. El problema es que estas son las únicas preguntas que están en nuestros pizarrones. Les voy a mostrar un ejemplo de mi pizarrón favorito. Miren el extremo ya. Yo les leo, que está chiquito. Dice, con ayuda del libro, además, respondan el siguiente cuestionario. Pregunta A. ¿Las células intervienen en el proceso de crecimiento? ¿Cuál es la respuesta a esa pregunta? Y sí, señor. Pregunta B. ¿Las células se reproducen? Y sí, también, ¿no? Y si vamos a la formación docente,
El escenario es bastante parecido. Hace 2 años hicimos una investigación en un instituto de formación de profesores muy prestigioso del norte de Argentina. Y fuimos a ver qué preguntas les hacían en los exámenes finales los profesores a sus alumnos que van a ser a su vez futuros docentes. Las clasificamos y encontramos algo tremendo. El 71% de esas preguntas eran preguntas fácticas. Y de esas, buena parte eran preguntas terminológicas, preguntas que se responden con una palabrita, con un término técnico. Les cuento un ejemplo para que se den una idea de qué se trata. Este es un diálogo entre el profesor que está tomando examen y el alumno que está rindiendo, y el alumno le dijo la palabra donar, pero el profesor quería la palabra transferir. Están hablando de un proceso que se llama transferencia de electrones, algo que, como todos se acuerdan, ocurre en la mitocondria. Y entonces el profesor le dice, no es donar. ¿Cuál es la palabra correcta? Silencio de radio del otro lado. A ver, yo te voy a ayudar. Imagínate que yo estoy en Misiones. Tengo un hijo en Corrientes y necesita plata. ¿Qué hago? Le envío, dice el alumno, como la tengo. Sí, le envío, pero ¿cómo se llama eso en el banco? Miren ya uno como docente que ya no sabe qué más hacer para que te digan la respuesta correcta. Ya con el cuerpo, ¿no? Los tenés que ayudar. Transporto, dice el alumno. No, lo quiere matar, ¿no? No, le transfiero. No es lo mismo donar que transferir. Es muy importante que sepas bien las palabras. Pero lo más interesante de esta investigación es que cuando entrevistamos a estos mismos profesores y les preguntamos cuál era el sentido de lo que querían enseñar, qué querían lograr con sus alumnos, con estos futuros profesores, todos coincidieron en lo mismo. Queremos enseñarles a ser curiosos, queremos enseñarles a entender el mundo, queremos enseñarles a ser críticos. Y sin embargo, aún con las mejores intenciones, nuestras aulas, tanto en la escuela como en la formación docente, están llenas de conocimiento fáctico, de conocimiento inerte. Y esto es grave, no solo porque nos estamos perdiendo la chance de enseñar cosas mucho más importantes, más interesantes. Es más grave aún, porque después de años y años y tantos años que los chicos se pasan en la escuela, los chicos aprenden, sí, pero ¿qué aprenden? Aprenden que aprender es repetir, incluso sin entender del todo, que aprenden a recitar, y aprenden que aprender es una actividad desapasionada, algo que hacemos para otros, no para nosotros mismos. ¿Y entonces qué? ¿Cómo cambiamos esta situación? Muy bien, creo que es interesante y que Melina Furman, que es una gran investigadora de educación argentina, lo ha sabido expresar, ¿no? Ella es un referente muy interesante para este modo en que nosotros también queremos formar a los futuros docentes. Seguimos. En la universidad, entonces, vamos a trabajar sobre 2 dimensiones de tu persona, que son, vamos a trabajar con vos como estudiante universitario, porque ser estudiante universitario tiene una serie de características. Algunos hablan del oficio de estudiante, ¿no? Universitario en este caso, y además vamos a trabajar también sobre tu identidad docente, es decir, ¿quién quiero ser como docente? ¿Por qué quiero ser docente? ¿Para qué quiero ser docente? ¿Y cuáles considero que serían buenas características en mí que me constituirían en un buen docente? Seguimos. Aquí simplemente un pantallazo, este es el plan de estudios de la carrera, que tiene, como ustedes ven, 8 cuatrimestres, o 8 semestres, mejor dicho, académicamente se le llaman semestres. En cada uno de esos cuatrimestres o semestres se cursan hasta 4 materias, y las interrelaciones que ustedes ven son las que nosotros vemos y vamos a producir y promover a lo largo de toda la cursada. Todas las materias están interrelacionadas de una u otra manera, y eso va a ser visible para los alumnos. Vamos a mostrarles esto de la interdisciplinariedad. No son islas las materias.
No es lo mismo una materia cursada en un momento que cursada en otro. Hay que hacer una conexión, hay que hacer una ligazón, porque una está conectada con la otra. Por supuesto que hay unas que están más conectadas más fuertemente que otras, pero todas tienen que ver con ese perfil final que queremos. Seguimos. ¿Cuáles son las competencias que vamos a trabajar? Es decir, este saber hacer muy bien. Vamos a trabajar competencias comunicacionales, resolución de situaciones problemáticas, matemáticas y no matemáticas, trabajo colaborativo, pensamiento crítico y educación digital. Estas son competencias a las cuales le llamamos generales porque todavía no son profesionales. Pero vos, como docente, estas competencias las tenés que tener en tu riqueza como persona. Pasamos a la siguiente para que se vea más gráficamente. Fíjate, la comprensión lectora, la producción escrita, la expresión oral, el trabajo colaborativo, la resolución de situaciones, las competencias digitales y el pensamiento crítico, si ustedes ven ahí, nos van hablando en estas barras en crecimiento, es decir, esperamos en el 21 un nivel, ¿no es cierto? Pero en el 22, si te fijas, cada una de estas va creciendo, y en el 23 va creciendo, y en el 24 va adquiriendo otra complejidad y mayor fortaleza en tu persona. Es decir, trabajamos con un criterio de gradualidad creciente sobre cada una de estas competencias. No es que vamos a hablar de ellas, vamos a trabajar de un modo cada vez más complejo a medida que pase cada año, para que vos las adquieras de un mejor modo y de un modo más estable. Seguimos. Pero no existen solamente estas competencias, sino que hay un perfil del egresado, que aquí es muy largo, pasemos a la siguiente, yo lo voy a hacer un poco más ameno. Como docente profesional, seguimos en la siguiente. ¿Cómo queremos, cuál es el docente que estamos buscando? Y con el mismo criterio, si se fijan en los años, siempre con un criterio de crecimiento. Estamos buscando la formación de un docente creativo, de un docente que toma riesgos y es innovador, de un docente competente, para lo que está llamado a hacer, que en definitiva es que los alumnos aprendan, y mirado desde él es que él enseñe muy bien. Es un docente que tiene que estar atento a la diversidad, ser muy observador de la diversidad y saber manejar y gestionar esa diversidad en el aula. Un docente primordialmente reflexivo, no solamente un ejecutor ciego o no, mejor dicho, un ejecutor ciego de recetas, sino alguien que puede reflexionar sobre lo que hace, sobre lo que otros hacen. Su objetivo es que todos aprendan. Queremos un docente preocupado porque todos sus alumnos aprendan, no porque solo algunos aprendan, sino porque todos los alumnos que tiene bajo su responsabilidad logren aprendizajes básicos y logren desarrollar sus talentos, pero todos, no un grupo. Que sea además que tenga cualidades de investigador, se las vamos a dar en el desarrollo de la carrera. Una persona que sabe trabajar realmente colaborativamente y en equipo, porque así va a ser la escuela, y sobre todo la escuela que viene va a ser una escuela de trabajo en equipo mucho más fuerte que lo que hemos visto como simples pantallazos hasta ahora. Un docente que tiene pensamiento crítico y se puede poner frente a un diseño curricular y tiene elementos para verlo críticamente y saber por qué decide qué y cómo enseñar. Y ahí verán que hay 3 características que las tiene siempre, que siempre están en el sumum, que es, de entrada, esperamos de vos que seas un apasionado, esperamos de vos que tengas vocación docente, y esperamos de vos que creas en la educación como un elemento de transformación personal y social. Seguimos. ¿Cuáles son los alcances del título? El título te va a permitir desarrollarte tanto en la gestión estatal como en la privada. Desarrollar tareas de docentes con niños tanto en la educación no formal como informal o formal, ¿no es cierto? Es decir, en cualquier institución o ONG u organismo que se dedique a lo educativo, ¿no? Al acompañamiento de niños, a su formación. La carrera te va a permitir asesorar y participar en la planificación de proyectos educativos,
actividades y materiales curriculares también para el nivel primario, es decir, vas a poder desarrollar materiales específicos para el nivel primario y vas a poder asesorar y participar en la planificación de un proyecto educativo. Esperamos que también no solamente de tu proyecto educativo como docente, sino del proyecto educativo de tu nivel. Vas a producir y evaluar materiales y recursos didácticos en diversos soportes, analógicos, digitales, etc. Diseñar procesos de aprendizaje para la enseñanza en línea, esto que tanto están requiriendo hoy los docentes, esperamos que cuando termines para vos sea absolutamente normal, amigable, potente, inteligente. Y también vas a poder integrar equipos interdisciplinarios para poder investigar, que es lo que nos interesa también, que puedas investigar, que tengas la experiencia de la investigación. Seguimos. Características generales de la carrera, ya dijimos, es una carrera de grado, dura 4 años, se llama Profesorado Universitario de Educación Primaria porque, por la naturaleza de lo que hacemos, pero es la misma carrera de grado, como dije antes, que un licenciado en ciencias políticas, que un abogado, que un arquitecto, etc. La modalidad es presencial, está pensada presencial en el sentido de que la mayor parte de la carga horaria es presencial, hoy no lo podemos hacer por razones obvias, pero a su vez es una presencialidad que también tiene una cierta hibridez en el sentido de que hay toda una parte que vas a desarrollar de modo virtual. Dura 4 años, eso es lo esperable. La cursada es semestral, es decir, cada materia dura un semestre, que son 16 encuentros, son 16 semanas cada semestre. Tenés 32 espacios formativos, ¿a qué le llamamos espacios formativos? A los seminarios, talleres y materias. Una cosa muy importante es que tenés durante los 4 años una materia que se llama, no es una materia, es un taller de integración y práctica que culmina con la residencia, que es como un eje vertebral al cual van a parar todos los aprendizajes del resto de las materias. Por eso se llama taller de integración. ¿Qué hace ese taller? Integra todo lo que se va viendo en el resto de las materias al servicio de tu práctica. Es decir, no es que la práctica es una cosa y las otras materias, talleres, son otra, no. Todo esto viene aquí como a sintetizar de alguna manera todo lo que vas aprendiendo al servicio de tu práctica. Y el título que obtenés es profesor o profesora universitario de educación primaria. ¿Seguimos? Bueno, ya finalizando, tenemos un curso de iniciación a la vida universitaria que es obligatorio. Es un curso que lo que pretende es ambientar, es mostrarte qué es la universidad. También es un curso en algún sentido diagnóstico para ver en qué nivel estás y qué necesitamos hacer, ¿no? Eso condiciona mucho también las planificaciones de los docentes. Y ese curso comienza el 4 de agosto, luego te van a llegar más precisiones, para los que se anoten van a llegar más precisiones. Y el inicio de clases va a ser en la semana del 17 de agosto, fecha que también vamos a avisar con la debida antelación. Quiero decir algo de los horarios, que no está aquí, pero es importante. Nosotros tenemos 2 turnos para la cursada. La cursada de lo que llamamos el turno mañana se realiza de las 8 a las 12. De 8 a 12, son 4 horas, que los docentes utilizan según su criterio, pero son 4 horas disponibles para cada materia. Y el turno noche lo hace de 17 a 21. Eso también, eso es lo mismo que la mañana, eso lo organiza el docente y tiene una cierta flexibilidad en cuanto a qué necesita el docente. Algunos tienen las 4 horas, algunos tienen 3 horas, pero bueno, hay todo un trabajo post o previo, etcétera, que hay que hacer. Los días de cursada son de lunes a jueves, los viernes no se cursa. Es decir, lunes, martes, miércoles y jueves cursamos profesorado universitario de educación primaria. Seguimos. Bueno, y ahora, es una pena que no los pueda estar viendo, ojalá que estén todos o la mayoría y no se hayan ido. Les vamos a pedir que se conecten con esta dirección, ¿no? No sé si conocen el Mentimeter, que es una herramienta interesante de interacción justamente. Pueden ir al www.menti.com y ahí les va a pedir un código
que es ese que tienen escrito allí, 4499 2031. Esto va a ser lo más fácil, o entrar al link, a la URL que hay allí abajo, ¿no? Le damos unos segunditos para que puedan hacerlo. ¿Y qué se les pide ahí? ¿Qué les voy a pedir yo en particular? Que escribas 3 sentimientos, emociones o ideas que tengas en este momento. Es decir, después de escuchar esto, y más allá de las preguntas que tengas, ¿qué 3 sentimientos, emociones o ideas tenés en este momento? Y lo que te voy a pedir es que pongas solo una palabra para cada uno, que hagas un trabajo de síntesis muy fuerte, ¿eh? que ahí vas a encontrar las opciones, vas a marcar las opciones de esto, de los 3, de todo lo que hay, los 3 más importantes que a vos te surgen en este momento. Bueno, no sé si podemos ir al resultado, si es que se han podido conectar y han colocado el código y han elegido las 3, de las opciones que hay, las 3 que ustedes rescatan en este momento. ¿Podemos ver los resultados, chicos? Muy bien. Ahí vamos a ver. Entusiasmo es la que se lleva la mayor parte. Futuro profesional, vocación, desafío, innovación y ansiedad. Bueno, el entusiasmo parece tener mayor cantidad de inscriptos. Muy bien, es muy importante tener entusiasmo. Solo las cosas y las grandes empresas como esta pueden hacerse con entusiasmo, es decir, estar llenos de ese algo de un espíritu de grandeza, ¿no es cierto? Y de necesidad de hacer cosas grandes, lo que nos va a llevar también a tener muy buenos docentes, que estamos convencidos que es lo que nuestro país está necesitando para poder dar una posibilidad mayor de formación a los niños y que puedan ser ellos también felices. Bueno, vamos a las preguntas. Dice, me gustaría saber qué duración y carga horaria semanal tiene la carrera. Creo que ya lo dije. La duración es de 4 años, es por semestres. La carga horaria semanal son 4 horas cada día de lunes a jueves, y además de, por supuesto, la hora que está fuera de ese encuentro de clase, que tiene que ver con el estudio, la reunión en equipo, el trabajo que hay que hacer, etcétera, ¿no es cierto? Soy Laura Romano, licenciada en Ciencias Sociales y Humanidades con orientación en literatura, estoy interesada en la alfabetización de adultos, tengo 43 años y quisiera saber si hay impedimentos por ello. No, para nada, ningún impedimento. En todo caso, después, Laura, nos conectamos con vos por privado, pero ningún problema. Hola, soy Javier y quería saber si el título de profesor universitario de educación primaria me habilita a dar clases en provincia de Buenos Aires y demás provincias de Argentina. Sí, te cuento cómo es el proceso. Cuando una universidad nace, lo primero que logra es tener el reconocimiento para la jurisdicción en la que está, es decir, nuestro título tiene validez para la Ciudad de Buenos Aires, pero ya está en trámite el tema de validez nacional. Eso es un trámite burocrático que siempre todas las carreras lo tienen, y nosotros ya lo hemos iniciado, así que apenas lo tengamos, eso va a ser rápidamente comunicado, pero nuestra carrera está pensada, está armada para que tenga reconocimiento y validez nacional.
no solamente para que se pueda ejercer en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? ¿Algo más? ¿Alguna pregunta que alguien quiera agregar? Marinés. Sí. Bueno, hola, buenas noches. Soy Verónica Pastén, soy responsable del área de ingreso. ¿Sabes qué, Marinés? Hay un par de preguntas con respecto a la documentación. Voy a tomar unos minutitos para responder eso, ¿sí? Todo suya. Gracias. Camila pregunta qué documentación tienen que presentar el día de la inscripción. Como todos saben, recibieron un mail donde se les solicita que envíen el DNI y el título y el analítico del secundario. Lo recibimos, les enviamos un enlace donde ustedes se dirigen, completan un formulario que es la plataforma SIU, donde va a estar toda la documentación. Sabemos que hay la carga de documentación es un tanto limitada, pueden cargar la documentación al completo o en algunos casos, en otros por ahí solamente el frente o el dorso. El día que ustedes se presenten en la universidad, posterior al llenado del formulario y la solicitud del turno pertinente a través de la plataforma, tienen que llevar lo mismo que nos presentaron en forma digital, ya sea que pudieron subir ustedes al sistema o que nos enviaron a nosotros a través del correo. Pregunta si tiene que pagar algo de la cooperadora, también Camila. Bueno, decirte que todas las propuestas académicas de la universidad son públicas y gratuitas, no hay ningún arancel que tengas que abonar, simplemente presentar la documentación donde vamos a corroborar que lo que vos presentás en forma digital es fiel de tu original. Y creo que hay una más. Con respecto a las becas, me parece que hay un alumno que está preguntando por la posibilidad de solicitar becas. Entiendo que hay un régimen o digamos, un trámite administrativo que se va a poder iniciar, como también con las equivalencias. Una vez que ustedes ya se forman parte de ser alumnos de la universidad, hay una instancia donde van a poder solicitar tanto aquellas personas que van a solicitar equivalencias. Hay un alumno que viene de la Universidad UNA, profesora de Artes Visuales. Recuerden que las equivalencias, como toda universidad, tiene previsto una instancia, pero no significa que esas equivalencias van a ser otorgadas en forma total o parcial. Es un estudio que hace el área académica y se les va a comunicar en su debido momento cuál fue la resolución. Sí, quería agregar, si me permitís, Verónica, que para todos aquellos que tengan interés en saber sobre las equivalencias, escriban, en todo caso después eso se los hacemos llegar, a equivalencias@udelaciudad.edu.ar. Equivalencias, en plural, @udelaciudad.edu.ar. Como dijo muy bien Verónica, nosotros tenemos un comité académico que lo que hace, como todas las universidades, es evaluar la presentación de una documentación que es pedida además con un formato muy específico, de institución a institución, se evalúa y allí se decide qué materias, o si total o parcialmente o no, se dan por equivalentes. ¿Sí? Eso es una libertad que ejerce la universidad comparando aquel perfil formativo que traes con el que se quiere lograr y también la metodología con la que lo hacemos. María Inés, y la última que puedo responder, Lucila Foresi, si mal no me falla la memoria, creo que ella estaba cursando el último año de su nivel medio, y se quería anotar digamos, para esta cursada de agosto. Yo creo que le respondí que no iba a poder, que lo iba a poder hacer recién 2022, por ende me pregunta si sé la fecha de cuándo sería el próximo, digamos, ingreso 2022. Por el momento no tenemos definida esa fecha. Estimamos que fines de este año, los primeros meses del próximo año, ya se va a dar por iniciado lo que es el proceso de preinscripción para comenzar a cursar en marzo. Y si me permitís, de la última respondo, que me parece muy importante, que dice que si las prácticas se hacían desde el primer año, ¿no? Frente al aula. No, les explico cómo es. Todo lo que son prácticas es un proceso justamente progresivo, ascendente,
de una primera aproximación con escuelas y otros organismos que no son solamente escuelas, y paulatinamente toda una preparación, hay tutores, los profesores de prácticas en realidad son tutores de los alumnos, donde paulatinamente y a medida que va pasando el tiempo vamos haciendo más aproximaciones, cada vez más metidos adentro del colegio, más adentro del aula, hasta que llegamos a tener niveles de pasantía, de ayudantía, de dar un par de clases, hasta que llega el último año en el cual sí la persona se hace absolutamente cargo durante un periodo bastante extenso, digamos, de la clase total frente a los alumnos. Ahí tienen todo nuestro acompañamiento, eso sería como para otro encuentro, ¿no es cierto? Toda esa relación entre la universidad y el sistema educativo es otro capítulo que es sumamente interesante, pero no es una cosa que es de la noche a la mañana, ni mucho menos. No se puede hacer eso, además, no solamente por uno, sino también por los niños, ¿no es cierto? Es decir, necesitan que nosotros vayamos al aula o al colegio a hacer lo que se puede hacer, aquello para lo que estoy capacitado a hacer, no violentar tiempos que no corresponden con la formación que tenemos. Bueno. Marines, perdón, las dos últimas preguntas que creo que son importantes. Karina dice que no recibió el mail para cargar el DNI. Decirles que estamos trabajando con mucho entusiasmo y con gran recepción de documentación. Estimamos más o menos que vamos respondiendo lo que llega, digamos, tardando no más de 48 horas en responder. Hoy estuvimos respondiendo todo lo que llegó el feriado, así que bueno, seguramente en estos días, si alguien mandó documentación el 25, esta semana se va a estar respondiendo toda esa documentación o pidiéndoles documentación que envíen. Por otro lado, la otra pregunta de un certificado de título en trámite. Entendemos que hay situaciones particulares en todas las instituciones que están retrasados la emisión de los títulos, somos totalmente conscientes de eso, pero les pedimos que por favor vayan gestionando o al menos presenten la constancia de que gestionaron esta solicitud del título en trámite. Recuerden que esto tiene validez por 90 días, esto se tiene en cuenta en la universidad, los vamos a recibir, la preinscripción va a quedar pendiente hasta que ustedes no finalicen con esta presentación formal, pero existe esa posibilidad, y bueno, creo que nada más. Bueno, si les parece bien, cerramos entonces. Les agradecemos muchísimo el haber estado aquí compartiendo este momento. Estamos muy confiados en ir construyendo una propuesta de calidad, de excelencia, de inclusión, que aporte un valor, que tenga un valor agregado, que sea interesante para ustedes, que se apasionen con ella, que no tengan que decir cada mañana me tengo que levantar e ir a estudiar al profesorado, sino que estén dichosos y felices de venir a aprender y formarse como futuros docentes. El docente es clave para el cambio de las situaciones que estamos viviendo, no solamente a nivel nacional, sino mundial, y para poder formar personas íntegras y de bien. Pero para eso necesitamos que los docentes estén preparados para eso. Los docentes se encuentran hoy con muchos desafíos, como lo vimos, tienen que ser muy profesionales y al mismo tiempo muy apasionados. Es divertido, a veces es difícil, como todo estudio, es muy apasionante, vamos a aprender mucho, para mí la palabra diversión es una palabra muy, muy linda, ¿no es cierto? Porque no quiere decir que va a ser una cosa de poca valía, sino que va a ser algo que te va a apasionar. Eso es lo que estamos buscando, que primero te apasiones. Cuando te apasiones, el aprendizaje viene solo. Todo lo demás ocupa un segundo lugar. No hay nada más lindo en la vida que hacer lo que a uno le gusta, trabajar por el bien del otro y sentirse feliz con uno y con los demás, y en este caso con el país. Así que bueno, muchísimas gracias, gracias a todos los que hicieron posible este encuentro, gracias a todos los que están presentes, los esperamos para que terminen su proceso de inscripción, para que los que lo tengan que pensar, lo sigan pensando. Es una decisión muy importante, es una decisión de madurez también, por supuesto, saber que de acá a 4 años tu vida puede cambiar, y va a cambiar seguramente,
Y además les digo que a todos aquellos que hayan presentado la documentación y esté todo cerrado ese proceso, en breve yo lo que voy a hacer es enviarles un mail donde vamos a establecer un día y un horario para tener una entrevista personal. Es decir, que esto está complementado además con una entrevista personal, en donde seguramente nos vamos a poder conocer, cosa que hoy lamentablemente no pudimos que fuera un ida y vuelta, más personalizado como me hubiera gustado, pero bueno, estas son las limitaciones del caso. Pero sí vamos a tener una entrevista personal, ya eso ya les va a llegar, a los que se hayan anotado, por supuesto, ¿no? Y podemos conocer expectativas con más detalle, podemos dar mayores explicaciones, me encanta conocer a las personas que van a formar parte de nuestro alumnado, y también me gustaría mucho que me conozcan en lo personal y al equipo docente. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a todo el equipo técnico, gracias a Macarena, gracias a Laura, gracias a Verónica, gracias a Juan, gracias a todos, si me estoy olvidando de alguien, por haber hecho posible este encuentro que espero haya sido de mucha utilidad e interés para todas las personas que han participado de él. Gracias.